Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de los usos y beneficios que tiene la miel para los perros, porque tiene muchos. Me voy a centrar en 7, pero la verdad es que tiene alguno más que vais a deducir vosotros mismos. También os hablaré de qué tipo de animales, de qué tipo de perros no pueden tomar miel, porque esto es importante que lo conozcáis. Y ya luego, al final del vídeo, hablaremos también de la dosificación, que es importante porque la miel funciona muy bien, pero no es conveniente darla en exceso, ¿de acuerdo? Pues nada más, en el vídeo os lo cuento. En primer lugar, y como os he comentado al principio del vídeo, os voy a hacer hincapié en sobre todo dos tipos de perros a los cuales no debéis dar nunca miel, o preferiblemente no es conveniente que le deis miel. En primer lugar, los cachorros. Al cachorro no es conveniente que le deis miel. ¿Y por qué no es conveniente? Os preguntaréis. Pues básicamente porque el cachorro, al no tener todavía bien desarrollado su sistema inmunitario, es posible que la miel pueda tener en su composición todavía esporas de una bacteria que es dañina para los cachorros especialmente, bueno, para todo perro, pero en los cachorros especialmente más, como es el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es el responsable del botulismo, como su nombre indica. Tampoco es recomendable que deis miel a un perro, por ejemplo, diabético, porque un perro diabético es un perro que va a tener problemas en su metabolismo del azúcar. Por lo tanto, no va a ser conveniente que le demos un producto rico en azúcares como es la miel. Esto por descontado. Por ejemplo, uno de los principales y para mí muy óptimo uso que tiene la miel es como aporte de energía puntual. Por ejemplo, en los perros más pequeñines, los perros chihuahua, los perros toy en general, sabéis que en el chihuahua es muy frecuente y muy habitual los desmayos hipoglucémicos, esos que tienen una bajada de azúcar. En ese momento, una de las formas más rápidas de que el animal se recupere es que os pongáis un poquito de miel en un dedo y le frotéis la encía, tal cual. Esto hace que la absorción sea un poquito más rápido ya incluso de ese nivel de azúcares de fructosa que tiene la miel y el animal pues se recupere antes de ese problema de bajada del azúcar que tiene. De cualquier manera, si tenéis un chihuahua, al final del vídeo os explicaré en un vídeo que seguirá este cómo tiene que ser la alimentación de un chihuahua, porque es un animal en este sentido bastante pejiguero, ¿de acuerdo? Otro uso que es muy óptimo de la miel es que, como la miel tiene un pH que es bastante alcalino, ayuda un poco a neutralizar, a bajar la acidez que pueda tener un perro después de un atracón. Esto funciona bastante bien. Es decir, aunque tiene un aporte energético importante, la miel no deja de ser un producto que va a mejorar la posible gastritis inicial que tenga el perro, ¿vale? Esa acidez, ese reflujo que pueda tener un perro cuando la alimentación, la comida le ha sentado mal, dándole una cucharadita de miel tan solo, ese problema va a disminuir considerablemente. Un uso que mucha gente desconoce de la miel es para prever, digamos como preventivo de las alergias en los perros. Muchos perros hoy en día tienen alergias al polen. ¿Y qué ocurre? Pues que como la miel en su composición tiene una pequeña cantidad de polen, un poquito de polen, que procede del metabolismo de la abeja que no la ha acabado de digerir, esa pequeña cantidad hace que el sistema inmunitario del perro se acostumbre a esas pequeñas dosis de polen, de manera que luego, cuando llega la primavera, el sistema inmunitario del perro ya reconoce, ya sabe actuar contra esos excesos de polen y por lo tanto, si de habitual tenéis la costumbre de darle a vuestro perro periódicamente un poquito de miel, esa reacción pues no va a ser tan brusca y va a ser prácticamente inaparente. Nos viene también muy bien, y es un producto que funciona de verdad de vicio, para las heridas de la piel. Un perro que tenga una herida en la piel, evidentemente cuanta más superficial, más eficaz,
Pues es tan sencillo como que le apliquéis una buena cantidad de miel sobre la herida, le pongáis un vendaje y lo vayáis cambiando periódicamente. ¿Por qué? Porque al tener esa concentración tan elevada de azúcares, lo que va a hacer la miel es impedir el crecimiento de bacterias. Otro uso muy interesante que tiene la miel, lógicamente, y relacionado con los problemas gástricos, es el tratamiento de las úlceras. Os he dicho antes que nos venía muy bien para la gastritis, pero si ya la gastritis ha evolucionado hacia una úlcera gástrica, el tomar miel hace que la mucosa se repare. Digamos que sería el mismo efecto que tiene sobre la piel, pero sobre la mucosa del estómago. Lógicamente tienes que darle pues la ranitidina y demás para que se vaya recuperando, pero es un complemento muy bueno de los antiácidos que damos habitualmente en los perros. Luego, la miel también tiene un efecto para como tratamiento del estreñimiento. Vamos a ver, no es el mejor producto contra el estreñimiento, lógicamente, pero sí que como contiene una gran cantidad de los llamados FOS, los fructooligosacáridos, los fructos oligosacáridos se dan de forma natural en muchos medicamentos de humana como coadyuvante en el tratamiento del estreñimiento crónico. Y en este caso es lo mismo, funciona igual y funciona muy bien. Relacionado también con las heridas de la piel, yo lo suelo diferenciar porque en invierno, por ejemplo, es bastante común que los perros tengan en las almohadillas, se les hagan grietas. Es tan sencillo como que por la noche, antes de que el perro duerma y demás, frotarle un poco con miel las almohadillas. Veréis que eso se va reepitelializando poco a poco, es decir, que las posibles grietas desaparecen en poco tiempo, por el mismo efecto cicatrizante que tiene sobre cualquier otro tipo de herida. Pero en el caso de las patas es quizás todavía más efectivo. Y luego el último efecto y el último uso, me imagino que ya lo conocéis todos, es como calmante de la tos. La tos en el perro es algo especialmente insidioso, muy insidioso, y la miel es un calmante natural muy efectivo. Un perro que no para de toser, lógicamente le tienes que dar, si tiene una infección bacteriana, le tendrás que dar un antibiótico. La doxiciclina para mí es el antibiótico de elección y os lo explico aquí arriba detalladamente cómo se da, pero al mismo tiempo que le das el antibiótico, pues oye, en vez de comprarte un jarabe para la tos, pues puedes empezar a darle miel tranquilamente, porque el efecto es bastante rápido. Relaja y disminuye la inflamación de las cuerdas bucales y de todo lo que es el aparato respiratorio de las vías altas, de todo lo que es la garganta y demás. Y el animal, lógicamente, tose mucho menos. ¿Cómo recomiendo dar la miel y a qué dosis? Pues básicamente con que le des para un perro de tamaño medio, sobre los 10-15 kilos, media cucharadita de miel, media cucharadita de estas de café, no me cojáis una cucharada grande, media cucharadita cada 12 horas es más que suficiente. Entonces, como es muy poca cantidad, no es necesario más, yo lo que suelo recomendar es que se diluya, por ejemplo, en una infusión de manzanilla. Hacéis una infusión de manzanilla, le echáis la miel, la hacéis caliente, así haréis que se disuelva mejor, y cuando se enfríe, se atempere esa infusión con miel, se lo podéis dar en el agua de bebida, porque el animal como tiene un sabor agradable, que no tiene mal sabor, pues prácticamente cualquier perro lo acepta y lo acepta bastante bien. Y ya os digo, para tomarlo sin ningún problema. Y en el caso de la piel, pues no hay una dosis, es decir, dependerá del tamaño de la herida, o en el caso de las almohadillas, del tamaño que tenga el animal de pata. En ese sentido, no va a haber ningún problema. Por último, deciros también que encontraréis que algunos compañeros no son muy partidarios de dar la miel, dicen que no es un alimento adecuado. Yo siempre digo lo mismo, no es un alimento para todos los días, porque evidentemente tiene una carga calórica importante. Pero para mí los verdaderos alimentos tóxicos y peligrosos son los que os pongo en este vídeo. La miel, a las dosis que os he comentado, no tiene ningún efecto tóxico ni nocivo para los perros. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.